Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Adrián Puente es mi nombre, Telemétrico F1, mi canal de YouTube, y les hago una pregunta. ¿Presentaciones eran las de antes? Me pregunto esto porque estamos muy cerca de las presentaciones de los autos de la temporada 2023. Y ya venimos observando en los últimos años que son presentaciones virtuales, no son ni siquiera presentaciones aproximadas a lo mecánico, son presentaciones comerciales. Y lo que uno se pregunta es si para el gran público de la Fórmula 1 e incluso para el público nuevo no sería realmente muy interesante volver a aquellas presentaciones presenciales en lugares fastuosos, con los autos para ver y tocar, con los pilotos presentes y además, ¿por qué no?, en algunos casos cuadros musicales. Ustedes recordarán, por ejemplo, los que peinan algunas canas como quien les habla, lo que fue en su momento Benetton 1996, presentando en Sicilia aquel modelo que estaban llamados a conducir Jan Alesi y Gerhard Berger. En unas ruinas del viejo Imperio Romano, Flavio Veratore llevaba adelante la presentación de su Benetton. ¿Por qué no recorrer lo que fue para mí una de las más increíbles, ¿no? Porque se asociaba lo más popular de la época con la Fórmula 1, que era la presencia de las Spice Girls en el McLaren de 1997. Recién comenzaba y cambiaba de color la asociación de McLaren con Mercedes, y allí estaban Mika Häkkinen y David Coulthard dispuestos a escribir uno de los momentos más gloriosos que tuvo la escudería McLaren, con 2 títulos del mundo de Mika Häkkinen. ¿Por qué no ir un poco más adelante y algo comercialmente increíble y después prohibido? El VAR de 1999 con el piloto Jacques Villeneuve y el piloto Ricardo Zonta, el brasileño, y una tabacalera que tenía 2 marcas y que quería mostrar las dos en una pista de Fórmula 1. Por eso tenía un auto azul y por eso tenía un auto blanco. Después lo tuvo que unificar e hizo un auto con la mitad de un color y la mitad de otro, pero no podía poner a los dos en distintas condiciones. El reglamento lo prohibía. Pero vaya presentación increíble que hizo en ese momento un auto que estaba llamado por lo menos a hacer ruido comercial. ¿Cómo no recordar otra vez a Benetton, ya más acá en el tiempo, la temporada 2001, cuando se fueron a Venecia? Y cuando presentaron a este plantel de pilotos, por ejemplo, Jenson Button, Giancarlo Fisichella, el joven Fernando Alonso como tester y Mark Webber, en un lugar paradisíaco, en el invierno europeo, esto era enero, pero la gente podía ver y tocar. Todos podían observar lo que iba a ser posiblemente un autocandidato al título del mundo. Posiblemente incluso este haya sido una de las presentaciones más recordadas porque el auto salía a la calle, el auto salía a mostrarse en sociedad. ¿Cómo no recordar Jordan en el año 2002, por ejemplo, ¿no? En el aeropuerto de Bruselas, con la manga, con el auto que bajaba como si fuera un pasajero, y se lo mostraba al mundo. Un gran impacto comercial de alguien que sabía tanto como Bernie Ecclestone cómo se hacían las cosas, que era su propio dueño, Eddie Jordan. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, un año después lo que era Sauber, la pista de hielo de Zurich, con Peter Sauber, con Heinz-Harald Frentzen y con Nick Heidfeld como piloto de la marca. Los 2 pilotos alemanes, los 2 muy jóvenes. Y fíjense, no les miento, una pista de hielo para un auto que sí tenía pretensiones. También recordamos lo que fue Toyota, por ejemplo, cuando entra a gran escala en sociedad, porque además presentaba 2 grandes pilotos, Ralf Schumacher, el hermano de Michael, y el italiano Jarno Trulli, aquel Toyota 2005 que se presentó en la estación de Cataluña, en la estación de tren de Barcelona, también para toda la prensa y todos los fanáticos del mundo. Siguen las grandes presentaciones de la época. No todos en aquel momento, o ninguno les diría, era un render virtual como los que conocemos hoy. Ir hasta el propio Jordan 2005, Plaza Roja de Moscú. Qué lejos estaba la Fórmula 1 de llegar a Rusia en aquel momento, pero así todo, Bernie Ecclestone y Eddie Jordan en sociedad no eran tontos y llevaban la Fórmula 1 de alguna manera a una potencia europea que todavía no se había convencido de poner el dinero suficiente para tener su propia carrera. Pero Jordan llevaba el auto y lo presentaba de esta manera. También sucedía algo similar con Honda 2007, el famoso Hard Card. Fue posiblemente la campaña ambientalista más importante de la época y tal vez de las que reconozca la Fórmula 1. Una escudería japonesa como Honda que invertía en 2 grandes pilotos como Rubens Barrichello y Jenson Button y que mostraba todo un ploteo de la Tierra y no tenía una sola marca, cosa que parecía increíble para la época. El auto definitivamente no funcionó y después se lo comió la crisis económica de 2008. McLaren 2007, ya con Alonso y con Lewis Hamilton, yendo por las calles de Valencia, por la ciudad, cosa que no era frecuente. Allí apareció el auto.
O el BMW Sauber, sí, BMW, que se presentaba con la escudería suiza por las calles internas de la fábrica de BMW en Múnich. Fíjense cómo estaba al lado, incluso como mudo testigo, el edificio que incluso está cerca del estadio Allianz Arena, donde juega el Bayern Múnich, nada menos. Viniendo más acá, el 2011, en Potsdamer Platz, otra ratificación de la sociedad que McLaren tenía en aquel momento con Mercedes y el auto que tenían que conducir aquel año Jenson Button y Lewis Hamilton. Podríamos decir que por ahí llegaba al final ese estilo de presentaciones de auto donde aquí no tenemos ejemplos de Ferrari, pero Ferrari también iba en la misma línea, se presentaban a gran escala, se hacían de manera presencial y con coreografías, porque fíjense que este auto aparecían los mecánicos, el auto desarmado, y tanto Button como Hamilton se encargaban de terminar de armar ese diseño que iba a correr en la temporada 2011 en un lugar tan emblemático en Berlín como era Potsdamer Platz. Y nos empezamos a preguntar con el tiempo, claro, los presupuestos se cayeron a pedazos, la crisis económica de 2008 dejó heridas muy grandes en los deportes y también en la Fórmula 1, y aparecieron las presentaciones virtuales. Si aquí tenemos el RB18 de Red Bull del año 2022, que es apenas una presentación de computadora, que además el enojo de la gente, y me incluye, no tiene nada que ver incluso con el auto que salió a pista, ni siquiera tiene que ver con el auto evolucionado. Miren, al azar tomo el RB18 que corrió en Brasil y no tiene absolutamente nada que ver con el render que nos mostraban en el mes de enero. Fíjense las alas delanteras, las traseras, el diseño incluso de las coberturas que tienen los neumáticos delanteros en este caso, las tomas de aire, nada que ver con la presentación virtual que se hizo. Entonces muchos se empezaron a preguntar si no será el momento en el que la Fórmula 1 se plantea comercializar mucho más todo y hacerlo llegar a los aficionados de una manera diferente, y gastan enormes cantidades de dinero incluso en hacer algún tipo de circuito improvisado urbano en algunas ciudades importantes del mundo, para que la Fórmula 1 llegue de otra manera, si no es modo de volver a las presentaciones a la vieja usanza, como por ejemplo en 2001 lo mostró Benetton en aquella recordada Venecia con pilotos de excepción. Y atención con esto, porque seguramente es una propuesta que va a estar en el borrador de Stefano Domenicali en particular, que es el desarrollador comercial de los grandes eventos de la Fórmula 1, para el año 2026, donde todo vuelve a cambiar, y particularmente los motores, con la llegada incluso de Audi, de Porsche y posiblemente de General Motors, si no va a ser necesario acercar la Fórmula 1 a la gente, más allá de las pistas, en eventos como este. Y todo lo que hoy tenemos como virtual, y lo vamos a tener seguramente en el corto plazo, no es un buen momento para recuperar aquel viejo espíritu de la Fórmula 1 entregada a la gente, a centímetros de la gente, como corresponde. Hasta pronto.